La historia comienza con Jane participando en un evento de citas rápidas en un bar gay, donde tiene dificultades para conectar con las mujeres presentes. Al regresar a casa, su hija Lexi nota su desánimo, pero la alienta a seguir buscando el amor. Lexi compara la situación con el éxito romántico de su padre Marcos, quien encontró a su prometida Heather. Al día siguiente, la madre de Jane le pregunta sobre su experiencia en las citas. Jane expresa su deseo de que su regalo de Navidad sea que ella deje de insistir en que encuentre pareja. Argumenta que está ocupada criando a Lexi y gestionando la granja, por lo que no tiene tiempo para el amor. Más tarde, Marcos, el mejor amigo de Jane y padre de Lexi, llega con su prometida para planificar su boda navideña en ese pueblo lleno de espíritu navideño. Después de que Lexi se va con su padre, Jane se dirige al centro para realizar algunas tareas. En el camino choca con otra mujer y derrama su café accidentalmente. Ambas se disculpan, y la otra mujer, intentando aligerar la situación con un chiste, logra que Jane se ría. La mujer llamada Sue, según el nombre en su vaso de café, se va repentinamente, dejando a Jane intrigada por este encuentro inesperado. Más tarde, Jane y un grupo de amigos asisten a un club nocturno para celebrar la despedida de soltero de Marcos. La fiesta se extiende hasta el amanecer, y al día siguiente Marcos llega tarde a la selección del pastel de bodas. En ese momento, Jane descubre que Heather, la prometida de Marcos, está junto a la organizadora de la boda, quien resulta ser Sue, la mujer con la que Jane tuvo un encuentro casual en el centro. Por otra parte, se revela que la granja será subastada, y la madre de Jane elige no compartir esta información con ella. Observa que Jane está entusiasmada con la chica con la que se ha vuelto a encontrar y cree que podría surgir algo especial entre ellas. Mientras Jane se ducha, practica cómo podría iniciar una conversación con Sue la próxima vez que la vea, pero al final decide que todo deberá ser espontáneo. En la prueba de vestidos más tarde, Heather y sus amigas están encantadas con Lexi, mientras Sue muestra interés en Jane, quien será la testigo del novio. Luego, Heather solicita permiso a Jane para llevar a Lexi a recoger a sus padres al aeropuerto y propone a Sue encontrarse más tarde en el catering. Sue, de manera casual, sugiere a Jane que la acompañe a la florería. En la tienda conversan sobre sus flores favoritas, conectando de manera divertida. Después de arreglar todo, Jane planea regresar a casa, pero antes de salir, su amiga llega y les obsequia pases para una clase de yoga, sabiendo que la planificación de una boda puede ser estresante. Jane y Sue aceptan la oferta para relajar cuerpo y mente, a pesar de que Jane nunca había practicado yoga antes. Aún así, disfruta viendo los tatuajes de Sue durante la experiencia. Por la noche, las mujeres asisten al catering sin los novios debido a algunos imprevistos. Mientras Jane y Sue disfrutan del menú, conversan sobre sus vidas. Sue comparte cómo se convirtió en organizadora de eventos y Jane cuenta su historia con Marcos, desde ser mejores amigos, casarse, tener una hija, hasta divorciarse y seguir siendo amigos. Al día siguiente, Sue sorprende a Jane con un paseo en trineo, durante el cual ella elogia el pueblo por ser tan navideño. En la conversación revela que sus relaciones no duran más de 2 días porque le resultan un desafío, y Jane sugiere que tal vez no ha encontrado a la persona correcta. Los amigos de Jane notan la conexión entre ellas y se esfuerzan para que sigan disfrutando. Más tarde, las mujeres van por un café y profundizan en conversaciones sobre sus vidas familiares. Después visitan el salón donde será la boda, y Sue comparte las dificultades que enfrentó para reservarlo. En un momento íntimo, están a punto de besarse, pero la dueña del lugar las interrumpe para informar a Sue que hubo un error en la fecha de la boda. Se registró otra boda para el mismo día y la mujer intentó aclarar la situación con ambas partes. Sin recibir respuesta de Sue, le otorgó la fecha a la otra pareja. Ella se molesta y culpa un poco a Jane, sintiendo que se dejó llevar demasiado por sus sentimientos y descuidó su trabajo. A pesar de que Jane quiere ayudar, Sue no se lo permite, y deja claro que su relación no funcionará en ese momento. Más tarde, Jane habla con Marcos sobre la situación y este le informa que todo salió mal porque lo único que Sue pudo encontrar fue un salón horrible para la boda. En otra conversación, la madre de Jane finalmente revela que están a punto de perder la granja. Jane se siente abrumada por los problemas financieros que su madre le ocultó y le pide perdón por haberle fallado. A pesar de ello, su madre le recuerda el esfuerzo que ha puesto en trabajar duro y no permite que Jane se hable tan mal de sí misma. Le promete que resolverán la situación juntas. Ese día, los amigos de Jane tienen una brillante idea: decorar el granero como salón de bodas, aprovechando la mágica atmósfera navideña del pueblo.
Jane, emocionada y agradecida por el gesto de sus amigos, llama a Sue para compartirle la noticia. La novia, impresionada por el esfuerzo, se disculpa con Jane por su comportamiento anterior y comprende la buena relación que tiene con Marcos. El evento se desarrolla sin contratiempos, y Sue le propone a Jane ser socias, ya que otras parejas han mostrado interés en reservar el pintoresco granero rural para sus bodas. Esto convence al banco de dar otra oportunidad a Jane y su madre, ya que los ingresos de los próximos eventos les permitirán ponerse al día. Las mujeres, felices por el exitoso desenlace para Marcos y Heather, finalmente aclaran sus sentimientos y culminan la historia con un hermoso beso. Gracias por ver el video, no olvides suscribirte y dejar tu hermoso like.